Aproximadamente a la 1 de la madrugada del 21 de febrero de 1814, había un hombre vestido como un oficial de la Marina Británica, ¿no? Con un así gran abrigo gris muy bonito, una casaca roja debajo, con una estrella. Y bueno, pues este señor apareció caminando agitado, así muy nervioso, por las calles de la ciudad portuaria de Dover. Y se detuvo, pues así como aparentemente exhausto, ante la puerta de la posada de Shep Inn. De Shep, no, de Ship Inn. Vale, perdón. Y bueno, pues nada, el hombre ahí llamó a la puerta ahí a porrazos, asegurando entre gritos que traía información muy importante desde Francia. O sea, tal fue el escándalo que John Marsh, que era el propietario de la posada del Paquebote, que estaba justo al lado, se levantó de la cama, bajó a la calle para saber lo que diablos estaba pasando para esa escandalera, y allí mismo en la puerta del establecimiento, de manera hay que decir que muy brusca, el oficial se dirigió a sus interlocutores y les instó a que con la mayor urgencia le proporcionaran un caballo, papel y pluma, que debía de llegar hasta Londres sin perder un minuto para informar a las autoridades de la noticia que traía, que era como la más importante para Inglaterra en los últimos 20 años. O sea, wow, ¿no? Que tras haber atravesado Francia a toda prisa durante 2 días con sus noches, el hombre dijo que no le importunasen con preguntas, que mañana lo sabrían todo por el ay, que se me ha ido la palabra, por el almirantazgo, ¿vale? Y bueno, y se dice que concluyó como la conversación tras pagar con moneda francesa una botella de Madeira para el camino. Bueno, hay que decir que no hubo que esperar mucho, porque antes de que la noticia hubiera llegado a manos del almirante Foley, al amanecer, todas las posadas que había en el camino entre la ciudad de los blancos acantilados y Londres habían contribuido a difundir una información que corría ya como pólvora a la hora del desayuno. O sea, algo comprensible, pues teniendo en cuenta que aquel hombre que dijo llamarse Dubourg y ser coronel y también ayuda de cámara de Lord Cathcart, pues venía a informar de la muerte de Napoleón en combate a manos de un grupo de cosacos que literalmente le habían cortado un pedacito de lo que se podía deducir que Inglaterra pues estaba en condiciones de firmar la paz con Francia, a cuyo trono se decía que ya había pues invitado volver a los Borbones, ¿vale? Así las cosas, cuando la bolsa londinense abrió sus puertas aquel lunes, ¿no?, a las 10 de la mañana, el valor de los bonos de guerra del gobierno subió, vamos, como la espuma, de 26 a 30 libras. Y aunque a media mañana no había confirmación oficial de la noticia por parte de las autoridades, horas después pues llegaban a superar las 32. O sea, habían incrementado su valor en torno a un 23%. A primera hora de la tarde, Londres ahí estaba como aguantando la respiración, esperando una confirmación oficial del fallecimiento de Napoleón Bonaparte, Badajo, que no me salía, vale, que como es lógico, pues no tuvo lugar, y el precio de los bonos en su caída antes de que se cerrara la sesión, bueno, acabó por arrastrar a la bolsa, ¿vale? Cuando todo terminó, más de 1 millón de libras esterlinas en bonos de guerra, la mayoría adquiridos pues hacía apenas una semana, habían cambiado de mano. O sea, la indignación fue enorme. Al día siguiente, The Times bramó contra los responsables del fraude y exigió una investigación que identificara a los culpables y les hiciera pagar. O sea, el Comité de la Bolsa de Londres la puso en marcha aquel mismo 22 de febrero de 1814 y el 4 de marzo emitió una circular en la que se instaba a que acudieran ante su presencia todas aquellas personas que hubieran llevado a cabo una transacción con 3 conocidos inversores de la City. Además, pues claro, de poner en conocimiento de la ciudadanía que se ofrecía una recompensa de 250 libras por aquel que localizase al misterioso coronel Dubourg, que se había, pues eso sí, volatilizado cual bomba de humo, vamos, como por arte de magia. Y a lo largo de los meses siguientes, pues que hubo, ¿vale? La investigación, pues es verdad que acabaría por descubrir que Thomas Cochrane, un héroe naval y popular miembro del Parlamento, su tío,
que había sido gobernador de Dominica, y Richard Booth, un exitoso broker que gestionaba los activos de aristócratas y gente pues bastante adinerada, entre ellos pues Cochrane, había vendido sus bonos de guerra precisamente el 21 de febrero, una vez su precio había empezado a subir. O sea, para colmo, en el transcurso de las indagaciones, un cochero de la capital aseguró que había llevado en su calesa al misterioso coronel Dubourg, que en realidad era un capitán llamado Berenger, a la casa de Cochrane, o sea, esa misma mañana, y que le había pagado con la misma moneda francesa con la que un extraño había comprado de madrugada una botella de vino de Madeira en Dover justo una noche antes. De manera pues que claro que todo fue encajando, y en junio se sentenció que al menos un total de 6 personas habían conspirado difundiendo información falsa para especular con los bonos de guerra, siguiendo un plan fraudulento con el que perseguían beneficiarse, pues eso, alterando el precio de las cosas, y fueron condenados a 1 año de prisión y una multa de 1000 libras cada uno. Naturalmente, pues claro, Thomas Cochrane nunca aceptó el veredicto y siempre se defendió aduciendo que se había tratado de un juicio político promovido pues por sus detractores en el Parlamento, donde bueno, era especialmente crítico con las prebendas y sinecuras de las que disfrutaban muchos de sus miembros, ¿vale? En su defensa, pues tan vehemente que en 1832 pues recibió un perdón oficial y pudo reingresar en la Armada Real, de la que había sido expulsado, pues claro, de manera deshonrosa. Arguyó que apenas sí había obtenido beneficios con la operación, aunque la verdad es que no los necesitaba, o sea, la verdad es que era inmensamente rico, un detalle que emplearon sus enemigos para machacarlo por codicioso, ¿verdad?, por avaricioso, en el transcurso de un juicio en el que encima, por lo demás, resultó evidente que independientemente de que no hubiera sacado partido del asunto, conocía perfectamente todos y cada uno de los detalles del fraude. O sea, en un día negro en el que la bolsa londinense se tambaleó de arriba abajo, izquierda a derecha, o sea, los hechos tosudos decían que Cochrane no había perdido un solo penique. Pues, ¿qué pasa? Que arruinada ya su carrera política, Cochrane invirtió el resto de su vida en restaurar su reputación. Pero ¿qué pasa? Que el daño es que había sido demasiado grande. Y cuando murió en 1860 y fue enterrado en Westminster, ningún destacado miembro de la Cámara de los Comunes, o sea, ningún ministro, ningún alto oficial de la Marina Real acudió a su funeral porque todavía seguían indignados con el señor. Porque nadie se creyó que fuera plenamente inocente de que fue probablemente en el primer gran fraude bursátil del mundo contemporáneo. O sea, una estafa que, según los expertos, sirvió para quienes operaban en bolsa tomaran conciencia de que quizás se podía admitir la ocultación de cierta información a los inversores, pero no la difusión de bulos que les confundieran. O sea, no el engaño y no las fake news, ¿vale? No la noticia falsa. Como también esto mismo, ¿no? Como la mayoría de las noticias falsas, esta no fue tampoco inofensiva y dejó víctimas por el camino, ¿no? Sobre todo entre los más débiles, como es habitual, vamos. O sea, los representantes de fondos de caridad, orfanatos y otras entidades de la beneficencia, pues que se las apañaban para conseguir fondos jugando en bolsa, pues arriesgaron en conjunto unas 15.000 libras. Y en la mayoría de los casos salieron perdiendo, lo que precarizó pues todavía más, si es que acaso es posible, las ya muy raquíticas estructuras de protección social de la sociedad británica del siglo XIX, ¿no? Inmortalizadas pues para su escarnio por Dickens en su Oliver Twist. Por lo demás, bueno, pues la noticia falsa de la muerte de Napoleón, cuya amplificación en la capital del Támesis estuvo perfectamente coordinada, incluso con la difusión de panfletos en las calles, o sea, tuvo éxito como siempre, porque fue a caer en un medio social propicio que la esperaba como agua de mayo. En 1814, pues ya claro, tras la fuga de Elba de Bonaparte, los periódicos estaban inundados de especulaciones y rumores sin confirmación que señalaban que el emperador francés y sus tropas pues flaqueaban, algo bastante relativo. Y si bien es verdad que muy pronto una serie de éxitos aliados empezarían pues poco a poco a llegar hasta Londres. Pero para entender el enorme impacto de esta noticia en una sociedad exhausta y también angustiada por la guerra,
Hay que subrayar que de hecho el diario londinense The Courier publicó la noticia falsa del fallecimiento de Napoleón. Hombre, naturalmente careciendo de cualquier información, o sea, todo esto solo 10 días antes de que estallase el fraude, el 10 de febrero de 1814, lo que bien pudo permitir a Cochrane y su socio observar al detalle el efecto que la noticia tenía sobre el mercado de valores, ¿vale? El clima siempre necesario para dar, a un bulo los visos de verosimilitud imprescindible, ¿vale? Difícilmente, claro, podía haber sido mejor, de lo que se deduce que el productor de noticias falsas, cuando tiene nombre y apellido, y cuando la noticia falsa no tiene en el fondo algo, pues eso, de fabricación colectiva, ¿no? Es un sagaz observador de ambientes sociales que rara vez cae en la improvisación. Ay, que todo estuvo muy orquestado. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día. Hasta luego.